Bienvenidos al curso de análisis vectorial. Este es el video número 17 que dedicamos al estudio de estos temas y en esta oportunidad vamos a trabajar los resultados referentes al álgebra de funciones diferenciables. Es decir, vamos a analizar o vamos a enunciar cómo se comportan las funciones diferenciables con respecto a la suma, al producto y al cociente. ¿Ok? Entonces, comencemos con enunciando y demostrando el siguiente teorema. Vamos a escribirlo por acá. Teorema. Las hipótesis son las siguientes. Sea A contenido en Rn, contenido puede ser igual, un conjunto abierto con eso, abierto, siempre vamos a pedir las mismas hipótesis, con eso y con beso. Y fijemos un punto x sub 0 en el conjunto. ¿Ok? Supongamos que tenemos dos funciones, sean f y g, definidas ahora de A en Rm, donde Rm no, este parámetro m no tiene por qué ser, puede ser igual o diferente a Rn, no hay problema, al parámetro n. Dos funciones, vamos a pedir que sean diferenciables en el punto en cuestión, en este caso en x sub 0. Entonces, bajo estas sencillas hipótesis, nosotros vamos a obtener lo siguiente. El primer ítem, o el primer resultado. Lambda por f es diferenciable en x sub 0 para todo lambda perteneciente a los reales menos el 0. Donde recuerden que esto es una matriz y cuando yo hablo de lambda por f, como este es un valor real, lo que estoy haciendo es a mi matriz de orden, en este caso Rn por n, entonces m por n, estoy multiplicando cada una de las entradas de la matriz por el mismo parámetro o por el mismo valor, que en este caso es lambda. ¿Ok? Y además, podemos decir que la matriz jacobiana o el diferencial, de aquí en adelante voy a usar la misma letra para todo, el diferencial de lambda por f evaluado en x sub 0 no va a ser otra cosa, va a ser igual a lambda por el diferencial de f en x sub 0. ¿Ok? Recuerden, repito, que estoy considerando funciones de Rn en Rm para cualquier m perteneciente a los naturales. Entonces, particularmente para mí, d de f puede significar muchas cosas. Dependiendo de cómo esté la función definida, d de f puede ser el jacobiano, puede ser el gradiente, y en el más simple de los casos no es otra cosa que la derivada. Siempre voy a denotar para la letra d, voy a reservarme esa notación. Segundo caso, b, f más e es diferenciable en x0 y además vamos a obtener que la suma, o digamos, en este caso el diferencial de la suma no va a ser otra cosa que la suma de los diferenciales. Acuérdense que aquí entonces tendríamos matrices en el caso más general o gradientes en el caso en que las funciones sean funciones de valores que sean funciones escalares. ¿Ok? El tercer caso, nuevamente, nos dice que la matriz f por g, el producto f por g es diferenciable en x0, nuevamente, y nuevamente acá, como en el caso clásico, cuando uno mira la matriz o el diferencial del producto, bueno, tenemos la regla del producto, que sería esta derivada, pero lo voy a colocar en este orden, porque aquí como es un producto de matrices, el orden es fundamental. G de x sub 0
por, en este caso, d de f de x sub 0, ¿ok? Más, lo escribo aquí abajo para que se visualice. Entonces quedaría f evaluada en x sub 0 por el diferencial de la función g, evaluada en el punto x sub 0. Es la regla del producto llevada ahora a full generalidad, en donde eventualmente estamos considerando jacobianos o gradientes. Y el último caso sí va a ser un caso particular. En lo particular, este caso solo vale si ahora consideramos f y g definidas de A. Acuérdense que está contenido en Rn bajo las mismas hipótesis. En R, es decir, si ahora f y g son funciones escalares, en este caso nosotros podemos decir o podemos obtener el siguiente resultado, el caso D. Y el caso D lo que nos dice, nos va a decir que f entre g es diferenciable o va a ser diferenciable en x sub 0, ¿verdad? Siempre que, entre paréntesis, ustedes, porque esto va a ser una condición, siempre que la función g, que es la que está en el cociente, evaluada en x sub 0, sea distinto de 0. ¿Ok? Bajo la condición de que esto no se anule, el cociente va a ser diferenciable y podemos decir esto, ¿no? Podemos decir que el diferencial de f entre g, evaluado en x sub 0, va a ser igual a ¿qué cosa? Como en el caso de una sola variable, diferencial de f de x sub 0 por g de x sub 0 menos f de x sub 0 por el diferencial de g. Ahí el espacio no me ayuda. Vamos a tratar de escribirlo un poco más acá. Permítanme enfocar mejor. Así, lo voy a escribir así rapidito. Esto entre esto, evaluado en x sub 0, va a ser igual a... lo voy a escribir al revés porque importante es el orden de las matrices. Esto por esto, ¿ok? Menos esto por esto. Y todo este factor, esta sin derivar por esta derivada, menos esta derivada por esta sin derivar, todo esto dividido entre la función elevado al cuadrado. Análogo al caso de una sola variable, ¿ok? Pero importante aquí hay que pedir que obviamente la función g no se anule. Entonces, la demostración de esto es similar al caso escalar, ¿ok? Nosotros en videos previos, cuando estudiamos el tema de la derivada, realizamos la demostración de estos resultados, pero para funciones f y g definidas de R en R, y aquí simplemente hay que adaptar la demostración al caso matricial. Entonces, yo obviamente no voy a realizar todos los casos, solamente voy a comentarles, por ejemplo, uno, y les planteo a ustedes como ejercicio, les dejo a ustedes como ejercicio que realicen los otros casos. Pero bueno, vamos a hacer, por ejemplo, el caso B. Vamos a estudiar B. Supongamos entonces que yo tengo que f y g son diferenciables. Como son diferenciables en el punto x sub 0, ¿verdad? Tenemos que aplicar la definición. Y la definición lo que nos dice es lo siguiente, que fijamos, dado un epsilon mayor que 0, dado epsilon mayor que 0, cualesquiera, puedo garantizar que existen dos parámetros delta 1 y delta 2 positivos, tales que ocurre lo siguiente. En el primero, permítanme escribirlo aquí apretadito, la norma 2, vamos a ver si los marcadores me ayudan, la norma 2 de f de x menos f de x sub 0 menos el diferencial de f en x sub 0 por x menos x sub 0, la norma 2 de todo esto dividido, permítanme escribirlo así, entre la norma de x menos x sub 0, la norma 2, esto es menor que me conviene tomar epsilon medio. Esto va a ser cierto siempre que la distancia entre x y x sub 0, esa distancia sea menor
y un cierto delta 1. Esto aquí solamente es utilizar la hipótesis o reescribir la hipótesis de que la función f es diferenciable en el punto x sub 0. Bajo el mismo argumento, para el mismo épsilon, yo puedo encontrar otro delta 2 o existe un delta 2 tal que la función g, como sabemos que g es diferenciable, vamos a obtener una desigualdad análoga. G de x menos g de x sub 0 menos el diferencial de esto evaluado en x sub 0 por todo este factor dividido entre este otro va a ser menor que epsilon medio siempre y cuando esta distancia sea menor que delta 2. ¿Ok? Tenemos esas dos hipótesis, cada una de estas dos desigualdades, y ahora definiendo o escogiendo, basta definir delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2 si la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta. Si ahora yo tomo esto, entonces podemos decir lo siguiente, podemos indicar lo siguiente, podemos verlos. Si yo escojo delta de esta manera, estos dos existen, así que el mínimo también existe. Y ahora pido que la distancia de los puntos del dominio estén tan próximos a x sub 0 como este parámetro que está aquí, como este delta. Yo puedo verificar lo siguiente. Cuando ahora yo mire esto, esta distancia, pongo módulo, esto iría en una sola línea, creo que va a ser difícil escribirla, pero bueno, vamos a escribirlo así. Módulo de f más g de x menos módulo, lo escribo acá con cuidado, de f más g por x sub 0. Lo voy a escribir así, menos, ¿ok? Esto iría en una sola línea, pero lo voy a escribir aquí para que lo veamos, menos. Aquí abro corchete, diferencial de f en x sub 0. Pongo acá, más diferencial de g en x sub 0. Cierro corchete. Todo eso multiplicado por x menos x sub 0. Ya, cierro la norma. Norma 2. Todo esto, vamos a ver si ahí apretadito lo puedo poner, dividido entre la norma de x menos x sub 0. Yo tengo que ahora ver que todo esto es menor que epsilon. Con eso terminaría la demostración. Pero bueno, efectivamente, por un momento, toda esta expresión va a ser menor o igual a lo siguiente. Todo esto que está aquí arriba, el denominador va a quedar igual, pero en la parte de arriba yo puedo agarrar esta f de x y asociarla con esta f de x sub 0 y asociarla con esto que está acá, con este diferencial, porque aquí aplico propiedad distributiva. Agarro esta g de x, la asocio con esta g de x sub 0 y la asocio con este segundo factor que sería esto por esto y aplico desigualdad triangular y dejo el mismo denominador. Entonces toda esta expresión va a ser menor o igual a lo siguiente, lo escribo acá, va a ser menor o igual a, por un lado me va a quedar f de x menos f de x sub 0 menos el diferencial de f evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0, norma 2, todo eso dividido por la norma 2 de este factor que está aquí en el denominador, más, y ahora pongo esto, g de x menos g de x sub 0, menos el diferencial de g evaluado en x sub 0, por x menos x sub 0, todo esto la norma 2, dividido, esto iría en una sola línea, este factor más este factor, pero por razones de espacio lo tengo que escribir así. Esto más esto en una sola línea, pero como estoy usando la hipótesis, estoy trabajando bajo la condición de que esta distancia es menor que delta, donde el delta era el mínimo entre delta 1 y delta 2, nosotros tenemos que esto que está acá, este factor es más pequeño que epsilon medio y este factor también es más pequeño que epsilon medio. En consecuencia, esto es más pequeño que epsilon medio, esto es más pequeño que epsilon medio, toda esta suma que está aquí va a ser menor o igual que epsilon medio
más epsilon medio y eso da epsilon. En conclusión, lo que yo estoy diciendo es que el límite, esto es lo que me permite concluir, es que el límite cuando x tiende a x sub 0, lo voy a escribir así, de la norma de f más g de x menos f más g evaluado en x sub 0, ¿ok? Escribo aquí pegadito, menos el diferencial de f evaluado en x sub 0 más el diferencial de g evaluado en x sub 0. Todo esto cierro aquí corchete y aquí multiplico por x sub 0. La norma 2 de todo eso dividido entre este factor que está acá, este límite, todo este límite me está dando igual a 0. Y eso es lo que me está diciendo finalmente. No me está diciendo otra cosa que el diferencial de esto evaluado en x sub 0 no va a ser otra cosa que esto más esto. Es decir, que desde el punto de vista, cuando yo tengo dos funciones f y g de valores vectoriales a valores vectoriales, no importa, yo puedo intercambiar esta operación, la diferenciabilidad, con respecto a la suma. ¿Ok? Entonces con eso tendríamos el caso B, por ejemplo. El caso del producto, yo se los dejo a ustedes como se los planteo como ejercicio. Es simplemente, entonces ahora, interesante, para el caso del producto voy a hacer dos comentarios breves. Tienen que convencerse de esto. Por ejemplo, si ustedes primero tienen dos funciones definidas de A contenido en Rn, en R, tienen que convencerse de que esto, voy a escribir gradientes, o sea, si tenemos dos funciones escalares, entonces tenemos que verificar esto, que el gradiente de esto va a ser igual a ¿qué cosa? A g de x sub 0 por gradiente de f de x sub 0 más, y aquí voy a poner f de x sub 0 por gradiente de g de x sub 0. Esto simplemente lo pueden deducir trabajando coordenada a coordenada. Utilizan la definición de gradiente, trabajen coordenada a coordenada y utilicen entonces, verifiquen la misma identidad para las derivadas parciales. O sea, lo que tienen que convencerse es que cuando ustedes miran las derivadas parciales de f por g en cada punto x sub 0, para cada i variando desde 1 hasta n, esto va a ser igual a esto por la derivada parcial de la g más la g por la derivada parcial de la f. ¿Ok? Eso es para cada i de 1 hasta n. Eso se los dejo a ustedes. Después que hagan ese caso, entonces sí, vayan al caso en el cual f y g, ustedes van a tener, o ustedes van a considerar, dos funciones de Rn en Rm. Y aquí otra vez, apelando a la definición del producto de dos matrices, demuestren esto, que el jacobiano de f por g evaluado en x sub 0 no es otra cosa que esto, que el jacobiano de g de x sub 0, lo voy a poner así, perdón, que la función evaluada en x, la función g evaluada en x sub 0 por el jacobiano de f más la función f evaluada en el jacobiano de g. ¿Ok? Y ya con eso entonces tendrían el caso, claro, verifiquen estas fórmulas y vayan con calma, ¿no? Con las definiciones de límite y todo aquello. Y el caso D, pues es importante destacar que, como ya les dije, solo vale cuando ustedes tienen dos funciones definidas de Rn en R. ¿Por qué no vale para funciones vectoriales? Porque solo vale para funciones escalares, por el tema de que el cociente de dos funciones está definido solo para valores reales. Entonces, en ese caso también es una simple extensión del gradiente, ¿no? O sea, usan el caso anterior, el caso C, y bueno, trabajan con eso. Es importante que ustedes para el caso D se convenzan que eso lo pueden hacer coordenada a coordenada. Es decir, lo que tienen que ver
es que el gradiente de esto no va a ser otra cosa, es igual a ¿qué cosa? Al gradiente, permítanme siempre escribirlo así, g de x sub 0 por el gradiente de f de x sub 0 menos f de x sub 0 por el gradiente de g de x sub 0, todo eso dividido entre la función g elevado al cuadrado. Recuerden que g y f son funciones, valores de Rn. Estoy aquí mirando de Rn en R. Y con eso tendrían la demostración entonces del teorema, ¿ok?